la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la noche. Los lunes a las 6 de la tarde llega Cine Versátil y más. La diversidad vista desde el cine y mucho más. Festivales de cine, estrenos, noticias y entrevistas. Conectate a Cine Versátil y más. Conducido por José Alirio Peña y producido por Juan José Díaz. Todos los lunes de 18 a 19 por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Sumate al Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Hacé conocer tu producto o servicio. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llegá con tu marca a donde querés llegar. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Te encanta el arte independiente? El teatro, la música, la poesía, lo nuevo, lo reversionado, lo hecho con amor y desde abajo. Claro que sí, es para vos. Conducido por Ale Simón. Los mejores artistas independientes de todos los rubros, de todos los ámbitos, de todas las clases, reunidos en un mismo lugar. Corta la semana todos los miércoles de 19 a 21 horas. Con Claro que sí, por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Comunicación electrónica. Comunicación al instante. 11 22 62 77 28. 11 2262 7728. El WhatsApp de Radio Sónica. Todo el día comunicados. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando en esta hermosa noche de 3 de diciembre de 2021. Hoy una noche muy especial porque, bueno, yo estoy desde acá, desde la radio, y Germán está por Skype. Muy buenas noches a todos. Germán, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo andás? ¿Cómo Todo estás? muy bien por acá. Me alegro mucho. Espero que hayas disfrutado el viaje y que haya sido placentero. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo están? Hola, Jero, hola, Dani. Hola, Julio, Hola, ¿qué tal? Un placer de estar acá, así que feliz y contenta de compartir otro programa. Me alegro mucho. Y por allá, por España, ¿quién está? ¿Dani? Hola, Daniel. ¿Qué tal, guapísima? Pues, oye, me preguntaba hace un momento, Lore, qué temperatura. Estoy a 5 grados, pero calentito en casa. Por lo tanto, muy, muy bien y con terribles ganas de recibir a Luis, un invitado excepcional, según me han contado, y tengo terribles ganas de conocerlo. Hoy va a haber... Impresionante invitado tenemos hoy. Sí, hoy es un programa impresionante, vamos a hablar unos temas hermosos. Y para todo esto vamos a saber por qué y para qué hacemos este programa hoy. ¿Lore? En este programa vamos a tratar un tema controversial, quizás desde el nombre, ¿sí? Hablar de perversión, hablar de luces y sombras, por lo menos desata miles de opiniones e interpretaciones. Ese es el tema del programa hoy. El discreto encanto de la perversión y las sombras, ¿sí? La idea es tratarlo con un profesional que lo haga desde un lugar respetuoso, tratando de mostrarnos que hay un más allá de todo lo que sabemos, o quizás algunos ya lo saben. Siempre en estos programas queremos informar, tocar diferentes temas con respeto
y con mucha alegría de acompañar en el aprendizaje de muchas personas, inclusive nosotros. En cada caso, en cada cosa que vivimos, hay luces y hay sombras. Acá vamos a indagar de ello y nos va a permitir distinguir cosas nuevas que hasta ahora quizás no conocíamos. Así que los invito con Luis a no perderse ni un segundo, que les va a encantar. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Y ahora, antes de presentarlo a Luis, que lo tengo acá enfrente mío, vamos a nombrar las redes en las que nos pueden mandar sus preguntas, sus consultas. Y las redes son en Instagram, @sexondaradio, en Facebook, Onda Sex Radio, por el mail, si no, en sexondaradio@gmail.com, o por WhatsApp, que también estamos contestando, es el 11 65 55 9296. Ahora sí, Germán. Bueno, vamos a presentar a Luis. ¿Quién es Luis? Luis es miembro fundador de la Asociación Argentina de Arte Terapia. Es integrante del capítulo de Arte y Psiquiatría del APSA, que el APSA es la Asociación Psiquiátrica Argentina. Es psicólogo y artista plástico bilingüe, español-inglés, especialista en arte terapia. Con 33 años de experiencia clínica y laboral, 16 años como arte terapéutica y 13 años como docente en su especialidad en diferentes instituciones educativas de formación de arte terapia. Por su compromiso social con la salud, el arte y la educación emocional, ha sido invitado para facilitar talleres y disertar en congresos en el país y en el exterior, referidos al arte terapia como una herramienta de transformación profunda, generación de contexto de sanidad y de mejora de la calidad de vida. Ahora, si lo tendría que definir por su ser, yo diría que es un ser con gran corazón, amoroso, sabio, generador de contextos. Es esas personas que vas muy preocupado, vas con mucha ansiedad, o estás muy mal, o estás muy caliente como una chimenea, y él lo escuchás y te da paz. Es como dice Buda, más que 1000 palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Y ese es Luis. ¡Bienvenido, Luis! Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción y por esta nota personal al final de la introducción. De eso se trata, de traer paz, ¿sí? Muy bienvenido, Luis. Gracias. Y bueno, Germán va a empezar con las preguntas, porque tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes sobre este tema. El encargado es Germán, en este caso. Bien. Bueno, Luis, la primera pregunta que te voy a hacer es, vos tenés varios artículos que escribiste sobre el discreto encanto de las perversiones. ¿Cómo es esto del encanto, mezclar el encanto con las perversiones? Bueno, en realidad se trata de desmitificar un concepto o una etiqueta o una clasificación. Las perversiones sabemos que están definidas desde el psicoanálisis como conductas anormales en el acto sexual, que se desvían de lo que sería el coito, que tiene que ver con, bueno, lograr el orgasmo con penetración con una persona del sexo opuesto, y queda por fuera todo lo que pertenece a veces al juego previo o a ciertas variaciones que le dan como un poco de condimento a una relación sexual. Entonces, desde ese lugar, que me parece que es un lugar muy acotado y que después toma la psiquiatría y en el DSM-5, cuando vos lees la clasificación de los trastornos sexuales, están definidos como parafilias y hay una lista bastante extensa. Es como que se estigmatiza de alguna forma a todo aquello que no siga la norma. ¿Y quién establece esa norma? ¿Quién establece el consentimiento entre dos adultos que deciden experimentar algunas cuestiones para enriquecer su vida sexual? Es un acto íntimo, es un acto, como digo, entre adultos que consienten llevar a cabo determinadas prácticas. Entonces, lo del encanto pasa por mirarlo desde otro lugar, cambiar un poco la perspectiva y entenderlo como una forma de disfrutar el sexo. Y también la palabra discreto tiene que ver con, bueno, se trata de algo privado, entonces tiene que ver con, es algo discreto. Por eso el discreto encanto de las perversiones, verlas bajo una nueva luz.
Qué lindo, qué buena definición, me encantó, me encantó. Ahora, yo sé que el sadomasoquismo entra, digamos, en las perversiones, en las perversiones sexuales. ¿Qué es el sadomasoquismo y cuál es el límite para pasar a la perversión? Si está consensuado entre dos personas, ¿qué es lo perverso en eso? Bueno, por un lado, digamos, son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? El sadismo y el masoquismo. En uno, el sadismo, hay placer cuando se puede infligir dolor o hacer algún tipo de humillación hacia la compañera o el compañero sexual. Y por el otro lado, desde el lugar del masoquismo, la recepción de esas conductas produce placer, el sentirse humillado o el sentirse maltratado. La línea divisoria, digamos, que lo convierte en algo que sí merece atención clínica, un tratamiento psicológico tal vez, es cuando esto produce malestar en el sujeto y de alguna forma afecta todas las otras áreas en las que el sujeto se desenvuelve. Entonces se vuelve algo que de alguna forma lo tortura. Claro. Y en ese caso podemos sí ir más para el lado de lo que sería, bueno, una conducta perversa. Ahora, si las dos personas consienten en que van a jugar, porque acá es importante rescatar el aspecto lúdico en lo sexual, ¿no es cierto? Sí. Van a hacer un como sí, y entonces en ese como sí cada uno va graduando, obviamente, hasta qué punto acuerdan llegar. Y respetar que si el otro o la otra persona no puede tolerar cierto tipo de conductas, entonces, bueno, ahí se frena. Sí, se habla siempre de que hay una palabra clave en el sadomasoquismo que dicen esa palabra clave y hay que frenar. Exactamente. Fíjate vos que dentro del masoquismo sexual, por ejemplo, hay una variante que es la asfixiofilia. Casualmente, bueno, un paciente me contó que a él le interesaba mucho esta práctica y de hecho la llevó a cabo. Y claro, ¿cuál es el punto en el que el otro que tiene la bolsa de plástico sobre su cabeza, ¡qué impresión! Claro, sí, tremendo. llega al orgasmo gracias a eso, y de qué manera se puede controlar para que no se pase del otro lado? O sea, hay conductas que sí son riesgosas y por supuesto acá tenemos que aclararlo, no es que, bueno, está todo permitido y se puede hacer de todo. Está este consentimiento mutuo, están estas palabras claves y está sobre todo el respeto con el que se hace. Si bien estamos hablando de sexo, es un acto íntimo que implica respetarse, ¿no? Sí, respetar lo que se acordó. Sí, sí, seguramente, seguramente. Exacto, la verdad que wow, los conceptos que estás trayendo cómo amplían lo que hasta ahora podríamos haber conocido, porque es así, es siempre eso, el respeto sobre todo. Y tengo una preguntita, Luis, ¿podrías contarnos qué es el voyeurismo y si se podría catalogar como una perversión? Mirá, el voyeurismo es encontrar placer en observar, por ejemplo, a un otro desnudándose o teniendo relaciones sexuales con un tercero. Esto que tiene que ver con la pulsión escópica, con la mirada, se transforma, como decía hace un momento, en una perversión cuando la persona no lo puede controlar, cuando lo hace de forma compulsiva, cuando de una manera u otra esto le produce sufrimiento o un desajuste en las otras conductas cotidianas, entonces ahí concurre a consulta. Si no, podemos pensar que estamos en una cultura del voyeurismo. Desde que empezó la pandemia, todo se hace por cam. Entonces, desde las reuniones de Zoom, desde yo que atiendo a mis pacientes por Zoom o por Skype, a mis pacientes de arte terapia por Zoom o por Skype, que he dado clase durante 1 año y pico también por Zoom o Skype, también están estas formas en las que alguien que tiene un componente exhibicionista y que disfruta con ser mirado, hace una representación frente a la cámara web
que un otro está mirando, o varios están mirando. Entonces, digo, esta cuestión de la mirada, yo creo que se agudizó durante la pandemia y llevó a que, bueno, ante la imposibilidad de abrazarse, de tocarse, de tener relaciones sexuales cuerpo a cuerpo, digamos, todo esto facilitó que empezaran a surgir estas otras cuestiones que sí están catalogadas como otra parafilia más por el DSM-5 o como una perversión desde lo psicoanalítico, pero aún así, si lo ponemos en contexto, vemos que obedece a una necesidad natural. De hecho, ahora que traes esto me hace pensar cuántas veces nosotros estamos mirando lo que hacen los demás en redes sociales. Estamos constantemente viendo a un otro qué hizo, qué no hizo, si publica, si se desnudó. Exactamente. Todo el tiempo lo estamos practicando. Sí. Por eso digo que es... Pero te agrego una preguntita, Luis, a esto que estabas contando. Sí. ¿El voyeurismo tiene que ver con que el otro no sepa que lo estoy mirando? Bueno, en realidad se toma de las dos maneras. Puede que el otro sepa y juega a que no sabe que está siendo mirado, ¿no? Qué loco. Que le da como un componente extra, un morbo. Sí, esta es la palabra, digamos, que estaba faltando, ¿no? Un poquitito de morbo o ratones, ¿no? Sí. Y también por el otro lado, puede que realmente no sepa y entonces que está siendo espiado. Entonces allí, bueno, la persona que mira hasta donde aguanta, hasta donde puede y de pronto corta la cámara y bueno, después verá qué hace. Pero mucho tiene que ver con esto, con este juego, ¿no? De la mirada, de sentirse mirado, de sentirse observado, mirar a través del agujero de la cerradura, por ejemplo, ¿no? Que es algo que bueno... Espiar a través de una ventana. Espiar a través de una ventana, correr un poquitito la cortina. Fíjate que todo esto tiene un componente de excitación muy grande y ayuda al crecimiento de los famosos ratones, ¿no? O del morbo. Claro. El morbo, exactamente. Es morbo, tal cual. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Luis, soy Daniel. Me gustaría hacer una pregunta ahondando un poco en la cuestión Boyer. Tú sabes que dentro, además estás en arte, dentro de la cinematografía está plagado de ejemplos de voyerismo, empezando por Buñuel para abajo, prácticamente un montón, ya lo sabes. Todas las películas de Buñuel tienen a alguien que está mirando por la cerradura, a alguien que está haciendo, está una mujer especialmente que se está divirtiendo, Vale, lo dejo ahí para comentarte. Es tan... vamos a meter la idea del exhibicionista, porque si hay alguien que mira una cosa, es porque hay una exhibición del otro. Exacto. ¿Podemos hablar de eso? Vale. Sí. Entonces, lo que quiero comentarte es cuál es más... ¿quién más está rompiendo reglas? ¿El que mira o el que se exhibe? Porque podemos llegar a esas situaciones que estamos hablando de perversiones, pero que también podría decir que la perversión que se está generando estos últimos años respecto a lo que nos están ofreciendo las redes, lo que nosotros estamos buscando. Tengo, por ejemplo, pacientes que, oye, yo lo único que miro es artistas famosos desnudos y tengo una colección pues de 3.000, por ejemplo, ¿no? Es un voyerismo virtual, si quieres, pero me retraigo lo primero. ¿Quién es el pervertido? ¿O son los dos? El que se exhibe porque sabe que lo miran, en ese caso, suponemos eso, a veces que no, o el que está mirando, el voyeur de aquel terriblemente profesional, ¿no? Yo me inclinaría por el que se exhibe, porque el voyeur, si se quiere, tiene como... si bien la mirada va hacia ese otro que está o esa otra que está observando, tiene una actitud contemplativa, pasiva, mientras que el que se exhibe es altamente activo en su actitud, en ese exhibicionismo que va desde sacarse la ropa de determinada forma, hasta tocarse zonas del cuerpo de determinada manera, hasta decir
o manifestar ciertas cosas que quisiera que se le haga de determinada manera. Yo creo que tiene una participación más activa, y si lo vemos desde el ángulo de lo perverso, yo creo que está más en el exhibicionista que en el voyeurista. Y el exhibicionista, de todos modos, es un poco, como hablábamos recién aquí, bueno, todos, quienes estén en una red social, están exhibiéndose. No, obviamente no hace falta exhibirse sin ropa, pero cada Nos cosa que exhibimos hacen, vestidos, pero... lo que están comiendo, lo que están tomando, la ropa que tienen puesta ese día, cómo están desayunando, o sea, es como una vida en cámara hacia los otros. Así que yo creo que hay por ahí un exceso, ¿no?, de exhibicionismo. Claro. Hay una cosa que se está hablando últimamente, y seguro que viene de los griegos, pero la cuestión de que un marido ve a su mujer con un tercero sin que él intervenga en la relación, ¿vale? Que funcione realmente como un voyeur, y esta es una parte del asunto, el goce que hay de ver a tu mujer o a tu marido estar en relación con alguien delante tuyo, ¿vale? Como cosa primera. Y segunda, una cosa que estoy escuchando muchísimo es aquellas personas que tienen en la pareja relaciones exteriores, que no tienen nada que ver con la cuestión de intercambios ni todo esto, ¿no? Sino que tienes relación con una persona fuera de la pareja y lo que le interesa luego a la pareja es la narración, el discurso, qué te ha pasado, qué has sentido. Resuena mucho en el oído y entiendo que debe ser una de las cosas verdaderamente morbosas, ¿no? Sí, yo diría que hoy día las parejas tradicionales, tal cual solían conocerse en el pasado, de algún modo se han desarticulado, ¿no es cierto? Y esto también tiene que ser consensuado. No estoy hablando de swingers, estoy hablando de parejas abiertas que conviven, que se aman, ¿por qué no?, pero que sexualmente tal vez funcionan cuando está ese componente de la narración de la aventura que vivió él y la aventura que vivió ella por separado. Esto tiene que ser negociado con mucha claridad, porque también he visto parejas que lo han practicado y se han disuelto porque no lo han podido soportar. Esto implica estar muy seguro, no solamente de la fortaleza del vínculo, sino de los límites que cada uno se impone para no perderse. Perderse quiere decir, de pronto decir, bueno, encontré a otro que me satisface más y entonces te dejo. Y esto muchas veces es planteado como una opción, a ver si no se puede mejorar o no se puede suplementar ciertos aspectos de lo que es el vínculo sexual. Por otro lado, esto que vos decías al comienzo, ¿no?, el marido que ve a su mujer teniendo relaciones con otro hombre, también, digamos, esto tiene que formar parte de una negociación, porque hay en el fondo algo del orden de sentirse humillado o una herida en el ego, porque por más abiertos que seamos de mente, hay ciertos límites y hay ciertas cuestiones que realmente nos hieren, nos lastiman. Y entonces es esto de, bueno, esto me produce placer verla, pero veo que tal vez como goza con ese hombre, no goza conmigo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi vínculo, ¿no? Es el tema este de la sexualidad es muy álgido y es altamente complejo y extremadamente variado, ¿sí? Claro. Y lo último, aquellos profesionales que trabajan con perversiones, ¿cuál es el rating? Quiere decir, aquellos clientes que vienen porque ya no soportan la perversión en su propia piel, ¿en qué calidad de que vienen? O sea, ¿cuáles son las más conocidas? Hay perversiones que son terribles, pero que tampoco son muy conocidas, pero hay otras que sí, que son bastante. Cuando va un cliente a ti, si tuvieras que poner palitos, oye, ha venido este porque es un voyeur, ha venido el otro porque no sé qué, ¿cuál es el rating de esto?
Yo diría que va a la delantera el sadismo-masoquismo. Sí. Es el que... Y es el más conocido. Es el más conocido y es el más, diría, de alguna forma practicado, ¿no? Y luego el parvoyeurismo, exhibicionismo, ¿no? Pero bastante lejos. Después hay otras, ¿no es cierto? Hay clientes, hay pacientes que consultan ya sea por fetichismo o por froteurismo, que es esto, ¿no? De apoyar a alguien, y esto pasa mucho en los medios de transporte público, claro, exacto. ¿Sí? Y después, bueno, ya tenemos cuestiones, sí, mucho más pesadas, mucho más serias y comprometidas, como la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia. Ahí sí ya estamos en un terreno realmente perverso y que, bueno, implica una imposibilidad de adaptación y además, bueno, conlleva mucho peligro, ¿sí? Sí, peligro incluso en el caso de la pedofilia, peligros legales. Absolutamente, absolutamente. Claro. Sí. Vale, oye, dejo la palabra porque me la he pillado así. Pobre Germán. Bueno, Dani, muchas gracias, Dani. Luis, yo te quería preguntar sobre las sombras. ¿Qué es para la sombra? ¿Qué es la sombra para Carl Jung? ¿Y cómo influye en las relaciones y la sexualidad? Y si también influye en esto de la perversión que estamos hablando ahora. Mira, la sombra es un arquetipo junguiano que tiene que ver con todas aquellas cosas que a la conciencia le cuesta reconocer. La sombra empieza a formarse en los primeros años de vida, cuando por ahí se nos corrige algún tipo de conducta, eso no se hace, o eso no está bien, o eso no corresponde, y mucho de esto es reprimido y va a parar a la sombra. Son contenidos no asumidos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, salvo que hagamos, que es mi especialidad, ¿no? Un análisis junguiano, y entonces trabajamos para integrar la sombra, porque al no integrarla es un componente disociado que se proyecta sobre el otro, y siempre que vemos a alguien que exageradamente critica a otro por una conducta que le molesta, pero de una manera, digamos, exagerada verdaderamente, allí hay un componente sombra, o sea, un elemento que esta persona no tiene asumido y que nosotros, a partir de ejercicios específicos, la ayudamos a integrar. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes, integrar la sombra no significa que te vas a volver eso que estás integrando. Es simplemente aceptar que eso que tanto rechazabas es parte tuya y te hace íntegro cuando la tensión que genera esta pelea entre lo que yo no quiero reconocer en mí y que está pulsando por salir, pero inconscientemente es proyectado, genera un malestar muy grande. Entonces, aceptar ese aspecto tuyo. Mira, yo siempre doy un ejemplo personal, ¿no? Que todos mis alumnos ya lo conocen. Hace un año atrás, yo volví a mi casa y había un señor dejando que su perro orinara en el escalón de entrada de mi casa. En mi casa está mi consultorio y yo volvía y tenía un paciente. Esto fue antes de la pandemia. Entonces, claro, yo empecé a gritarle al señor, ¡ey, ey, ey!, ¿no? Para que realmente se diera cuenta, pero bueno, él se dio vuelta y siguió caminando con su perro y un niño que estaba con él. Entonces, cuando llego a la puerta de casa, lo corro hasta la mitad de la cuadra y como no se daba vuelta ante mi pedido de que por favor venga y limpie esto que ha hecho su perro, porque yo no tengo tiempo para hacerlo, lo tomé de la ropa. Lo tomé de la ropa y le dije, ¿qué pasa que no me escuchás? Entonces él dijo, no me pegue. Yo dije, no, ¿cómo te voy a pegar si yo no soy una persona violenta? Entonces... Incapaz de pegar a alguien, Luis, vos. Incapaz. Totalmente incapaz, exactamente. No soy para nada violento. Pero en mi terapia descubro un aspecto sombra y que es un componente de violencia que no estaba asumida por mi conciencia. Entonces, cuando yo reconozco eso en mí, es como que la tensión disminuye y acepto eso como un componente más. Dentro de mis luces
también están estos aspectos sombríos. Esto no quiere decir que yo voy a salir a la calle con un cuchillo o con un arma o que le voy a pegar a alguien, pero asumir que hay una parte mía que puede tener una reacción violenta, a mí ya me preserva de llegar hasta ese punto y gestionarla de otra forma. Hacer una, bueno, vos ya lo sabés, una gestión emocional de la ira, ¿sí? Entonces, asumir la sombra yo creo que es una de las cosas más importantes que nos toca hacer como seres humanos. Admitir esa parte oscura que está en nosotros y que hace ruido y que aparece en sueños, en fantasías, en determinados pensamientos. Hasta que no la integramos, no estamos tranquilos. Claro, todos tenemos sombra. Totalmente. Todos tenemos sombra y más de una también. Más de una también, pero también hay que tener en cuenta que a la sombra también van a parar algunas cuestiones que no han podido desarrollarse durante la primera infancia. Por ejemplo, esas personas que a lo mejor tenían vocación por algo, pero que las condiciones bajo las cuales vivían no les permitieron desarrollar esa vocación, y eso quedó reprimido y quedó guardadito como un tesoro inexplorado. Que está ahí, que está ahí, no sabemos. Exacto. Wow. Y de pronto, a los 50, a los 60 años, eso empieza a pulsar para salir y encontramos personas que tal vez se jubilan y se dedican a hacer aquello que toda su vida no pudieron hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos el lado blanco, el lado luminoso o hermoso de la sombra. Ahora, te hago una consulta. Esto que vos hablas de la sombra, ¿se trata? O sea, ¿hay algún taller o algo que vos hagas para tratar la sombra, o sea, para poderla sacar? Sí. Yo ¿y cómo es? Desde el arte terapia lo hago. Wow. Son ejercicios, uno de ellos se trata de pensar en tu parte luminosa, el otro pensar en tu parte oscura, luego tomar un crayón de un color para la parte luminosa, otro para la parte oscura, e intervenir en una hoja con ambas manos a la vez, expresando tu luminosidad y tu oscuridad. Ver si se tocan, si no se tocan, si se complementan, si ocupa más lo luminoso, si ocupa más lo oscuro. Y el otro es un ejercicio escrito donde hay una serie de preguntas que vos tenés que responder. ¿Qué cosas me molestan de los demás? Si yo tuviera que calificarme de alguna forma con una etiqueta, ¿cómo me llamaría? Todo lo que es el componente sombra. Y después lo contrapuesto. Entonces, por ejemplo, una parte sombra sería el profesor sábelo todo, ¿no? Yo lo sé todo y no admito que me hagan preguntas porque yo soy el dueño de la verdad. Eso, sombra. ¿Cómo sería si lo pensamos en su contrafigura? Sería, bueno, yo comparto mis conocimientos para que mis alumnos puedan avanzar de mejor manera en su aprendizaje, ¿no? O sea, es tratar de balancear, ¿no? Claro, para que no irse a los extremos. Claro. Exacto. Es un ejercicio escrito, más el ejercicio plástico anterior, más otros ejercicios arte terapéuticos que ayudan a integrar la sombra. Ok, y una vez que yo la veo, ahí ya puedo, como vos decís, llevarla conmigo, la sombra, y estar prevenido de que existe. Exactamente, saber que es parte mía. Y realmente todos somos una parte de luz y una parte de oscuridad. Si no, seríamos santos. Claro, no lo somos ninguno, nadie. ¿No es cierto? No somos Seguramente. Luis, ahí me surge una pregunta con esto de las sombras y de las luces que estabas comentando. En realidad me surgen dos. Una, pasa a veces que las personas que empiezan a trabajar con la sombra se van justamente a esa oscuridad y empiezan a verse como, wow, soy todo mal, porque empiezo a ver sombras y sombras que antes había negado, que antes no me permitía, entre comillas, verlas, y pasan, digamos, a una especie de autoestima baja. ¿Puede pasar eso, de empezar a trabajar con la sombra? Mira, puede pasar, pero eso lo prevenimos haciendo algunas puntuaciones específicas antes de trabajar con la sombra. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de compasión que maneja esa persona? ¿Y qué piensa de la autocompasión? Porque si yo soy autocompasivo y entonces me reconozco en ese lugar y desde ese lugar
me contengo y me amo, porque aceptar mi sombra no me hace eso que la sombra representa, no me hace un criminal, no me hace un violento, claro, no me hace lo que fuere. Entonces, ese es el primer paso. Y esto es algo muy importante, y esto también yo lo trabajo generalmente desde la arte terapia a través de relatos, de producciones plásticas, de alguna psicodramatización o de otra técnica junguiana que se llama imaginación activa, donde vos dialogás con ese componente interno que está en conflicto en tu vida, y a través de lo que ese componente te dice en ese diálogo imaginario y totalmente relajado, luego lo pintás, o lo escribís, o lo bailás, o lo dramatizás. Entonces, antes de trabajar la sombra, abrimos este paraguas, que es el paraguas de la autocompasión. Claro. Y se trabaja también, esta era la otra pregunta, se trabaja mucho con esto de acompañar a que se acepte, a esa aceptación, porque no es, bueno, listo, lo acepto y ya, es un trabajito que hacen en este que estás comentando previo. Totalmente, y esa, digamos, yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos los arteterapeutas, porque fíjate que arte terapia trabaja con todos aquellos contenidos que tal vez no pueden ser puestos en palabras, porque no nos atrevemos, porque la palabra no está disponible o por la razón que fuere, y a través de la imagen hay una comprensión mucho más certera, mucho más completa de todas esas cosas que me están molestando y que yo no puedo articular verbalmente. Entonces empezamos con ese trabajo de la autocompasión a través de relatos que llevan a que la persona empiece a pintar o a dibujar todo aquello que tiene que ver con comprenderse a sí mismo, escucharse a sí mismo, aceptar esos errores, entre comillas, o esas fallas, entre comillas, que supuestamente siente que tiene. Todo esto previene que recaiga sobre la autoestima y la dañe. Al contrario, se trata de empoderarlos de alguna forma. Cuando hablabas de dibujar, me trae, ¿no?, a los niños, a volver como a ser un niño y expresar por medio del dibujo todo esto que sentimos y que muchas veces con la palabra no nos basta o no podemos decirlo, porque hay muchas cosas que tenemos guardadas y no se pueden decir. A través de los dibujos me recordó a esas situaciones, ¿no?, de niños. Sí, tal cual, exactamente. Yo siempre le digo a los pacientes que traten de hacer de cuenta que tienen nuevamente 4 años, claro, o 5 años, claro, y que no hay acá un maestro que juzgue si los colores están bien usados o si el dibujo está bien hecho. Se trata de expresarse y de jugar y de aceptarse, claro, no de tener un juicio valorativo, que es algo que, bueno, viene en la educación desde larga data, pero también es algo que proviene de la historia del arte, ¿no es cierto? Lo que está bien hecho, lo bello, lo estético, y todo lo que no encaje con ese modelo pareciera que, bueno, está mal, y si yo no puedo dibujar como Miguel Ángel, entonces mejor no dibujo. Claro, tal cual. Y ahora me surge una pregunta, ¿no? Todo esto llevado a la sexualidad. ¿Hay sombra en la sexualidad? ¿Qué sería o qué has escuchado de descubrimientos de sombra en la sexualidad? Las personas que, por ejemplo, critican ciertas costumbres sexuales que otros tienen. Pero qué vergüenza, pero cómo se atreve, pero esto es una inmoralidad. Y yo siempre digo, bueno, a ver, si tanto molesta, hay sombra. Hay sombra. ¿Qué no está aceptado por tu conciencia que tenés que ser o ponerte en semejante juez de la conducta de los demás? Sí, ¿no es cierto? Sí, bueno. Si no se han metido contigo, entonces allí no hay lugar para criticar. Claro, Y claro, si hay crítica es porque algo te pica. Claro. Entonces, bueno, veamos de qué se trata. ¿Sabés qué? Me pasó una situación una vez, hacía terapia y estaba por empezar a vender, yo vendo productos sexuales, juguetes sexuales. Y le cuento a la psicóloga y me dijo que era perverso. Y yo dije, ¿en qué campo me estoy metiendo? Y digo, bueno, ahí estaría su sombra, capaz algo perverso para ella. Claro.
era su sombra, mirá. Claro, sí, claro. Juzgar al otro por lo que hace, mira vos, es muy bueno. Y qué dañino que puede llegar a ser, Sí, eso. sí, Claro. a mí me condicionó bastante tiempo decir, bueno, estoy haciendo algo realmente perverso y no. ¿No? Bueno, para nada. Definitivamente no. Definitivamente Te no. compro. Sí, bueno, dale. Germán. Luis, yo quería ahora. Perdona. Luis, yo quería comentarte esto. La sombra en el ser humano es también su lado oscuro, una palabra que a mí me fascina y que ha enloquecido a muchísimos gente de arte en general, ¿no? El lado oscuro, lo oculto, lo que hay detrás. Y se han hecho, yo provengo del mundo del teatro y se han hecho realmente monumentos de esa cuestión, de mostrar incluso el lado oscuro del teatro, de mostrar un poco las tripas del asunto en toda una corriente de ese tipo, ¿no? Pero en realidad es lo que Freud llamaba el inconsciente. O sea, son aquellos componentes mentales, los deseos, por ejemplo. Sí, forma parte de todos esos elementos que han sido reprimidos y que están bien guardados en el inconsciente, ¿sí? El tema es que por ahí, si lo pensamos desde una mirada psicoanalítica, tienen un peso respecto a la oscuridad que conllevan, mientras que si lo miramos desde la psicología analítica junguiana, se toman como un elemento más de nuestra personalidad total. Por eso es tan importante el trabajo con la integración de la sombra o lograr que esos componentes inconscientes sean admitidos en el campo de la conciencia y no censurados o reprimidos, que es lo que ocurrió en primer lugar. Claro. Ya te entiendo, gracias. Luis, me quedé pensando en una cosa. ¿La perversión es transversal a todos los arquetipos de la sombra o hay un arquetipo que tenga más tendencia a la perversión? No, yo no creo que haya un arquetipo que tenga más tendencia a la perversión. Si tomamos los arquetipos junguianos, que no son tantos, o sea, todo es arquetipal y todo puede devenir en arquetipo, pero Jung se centra fundamentalmente en el puer eternus o el niño eterno, en el arquetipo de la madre, el arquetipo de la sombra, el arquetipo de la persona, que es la máscara, el arquetipo del ánima y del animus, que son las contrafiguras sexuales en el psiquismo del hombre y de la mujer, y el arquetipo del anciano sabio. Digamos, yo creo que todos tienen un valor que los hace casi iguales y cada uno de ellos representa un componente que tiene que ser explorado para que podamos ser más, no voy a decir felices, yo siempre digo lograr un bienestar psicoemocional óptimo, ¿sí? Sí, que perdure. Que perdure, exactamente. Luis, recién mencionaste el animus y el ánima. Sí. ¿Nos puedes profundizar más brevemente sobre estos dos conceptos? Sí. ¿Qué relación tienen con la relación humana y la sexualidad? Bueno, el ánima, que significa alma, es la representación en el psiquismo del hombre de lo femenino, llamémoslo lo eterno femenino. Y el animus es la representación en el psiquismo de la mujer de lo eterno masculino. El ánima es el arquetipo de la vida, es el arquetipo que rige los vínculos, es lo femenino, el principio femenino. El animus es el arquetipo del logos, de la idea, del pensamiento, del conocimiento, y va más allá de los vínculos. Entonces, Jung estableció una escala de imágenes ánima e imágenes animus, esto es, una escala de imágenes femeninas y de imágenes masculinas, en base a las cuales las personas hacen su elección sexual. El tema es que tanto uno como el otro generalmente se proyectan, y si se proyectan tienen un carácter ilusorio. Entonces, ¿viste cuando escuchás que alguien dice, yo no sé qué le vio?
a esa chica Sí. con la que se va a casar, o yo no sé qué le vio a ese tipo ¿Qué con el vio que a está, ese? ¿no es cierto? Sí. Es muy común escucharlo. Bueno, tal vez lo que le vio es eso ilusorio, que de pronto un día emerge la imagen real y la persona dice, ¿con quién me casé? Estoy al lado de un desconocido. Esto es porque primó esa proyección. Y es muy sencillo, digamos, en el nivel más básico es la mujer, digamos, en su aspecto más físico y como dadora de hijos o generadora de vida, es un nivel, digamos, más bien básico. En el hombre es el hombre musculoso, como Hércules, por ejemplo, que se asocia a la imagen del padre proveedor, que cuida a la mujer que se queda en la casa, según los viejos modelos, planchando, lavando y cocinando. ¿Así? En un segundo nivel, que yo creo que es el que más se da, tanto en el hombre como en la mujer, se buscan caracteres que tengan que ver con aspectos de independencia, de autonomía, de romanticismo, de cuidado. Después ya hay un tercer nivel que tiene que ver con lo espiritual. Todo lo que es eros, ahí se espiritualiza. Y entonces Jung da como ejemplo de ánima, por ejemplo, la Virgen María, y en el caso de animus sería el docente, el sacerdote, el gurú, y finalmente un cuarto estadio que es la trascendencia, que serían las musas inspiradoras, tanto en lo masculino como en lo femenino. Entonces, en lo sexual, desde ya que juega muchísimo esto, porque vos podés estar proyectando ilusoriamente y desencantarte. Claro. Qué loco, sí, sí. ¿Y dura mucho, y Luis, dura mucho esta etapa ilusoria? ¿Normalmente o cómo se lleva a cabo? Mira, a veces hay personas que tardan toda una vida en darse cuenta. Wow. Porque porque no te olvides que acá juegan mandatos, creencias, el deber ser, esta fue mi elección y yo me la aguanto. Hay muchas variaciones individuales que llevan a una vida de insatisfacción. Y hay personas que se quedan en esa vida de insatisfacción, que no buscan ayuda o que tal vez no quieren compartir esto que les pasa por prurito. Y entonces, allí hay malestar permanentemente, ¿viste? Lo aguantan, claro. Sí, soportan porque fue su elección. Exacto. Dani, ¿querías preguntar algo? Sí, yo iría un poco más atrás de lo que estábamos hablando en este momento, porque Luis, he leído de ti un artículo que me interesó muchísimo, será mi sombra. Sí, puede serlo, que es fetichismo y fetichismo transvestista. Ajá. O sea, creo que es un súper temazo, aquello de transvestirte, cambiarte, vestirte de mujer, o incluso no solamente de mujer, sino en ciertas relaciones sexuales, hacer roles que tienen que ver, estoy vestido de guardia civil, de policía, me trasvisto como tal con algo de poder. Yo supongo que los alemanes se deben transvestir muchísimo, y eso que he visto cosas sobre el asunto y amigos con uniformes hitlerianos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son muy fuertes como imágenes, ¿no? Pero ¿cuándo comienza? ¿Qué es el fetichismo en este caso? Que entiendo por tu artículo que te puedes fetichear pues hasta de un zapato, de un tacón aguja, pero ¿dónde nace esta cuestión? ¿En qué momento empieza a trabajarse ese tema de transvertirte, de tener fetiches sexuales? Que tú transformas como sexuales. Sí, claro. Bueno, muchas de estas... Háblame de eso porque es un tema que lo que te decía igual es mi sombra, coño. Es la noche de las revelaciones esta. Mira, yo creo que, como muchas de estas cuestiones tienen su origen durante la infancia. Donde, por ejemplo, en el caso del fetichismo, hay algo del orden de lo que podríamos llamar el objeto parcial, ¿no es cierto? Una parte del todo que reviste
una carga de excitabilidad que lo hace elegible por sobre muchas otras cosas. Entonces, cualquier objeto puede cobrar esa significación y representar un objeto sexual, que no es un objeto total, es un objeto parcial. Por supuesto que esto es sí una de las parafilias, y ahora podemos pensar de más complicado tratamiento, ¿sí? Porque implica una desvinculación con un otro completo, sino que pasa por enamorarse o excitarse con su pie o con un dedo o con su ropa interior o con su cabello, digamos, cualquier cosa puede tomar ese lugar de objeto sexual. Una vez en Discovery, en un canal de televisión, había un hombre que sufría muchísimo porque estaba enamorado de su auto. Pero él tenía hasta relaciones sexuales con su auto y vivía dentro de su auto y era una locura. Exactamente. Bueno, acá, por eso digo, ya sí nos movemos al terreno de las parafilias, porque acá vemos que hay sufrimiento, hay inadaptación o desadaptación, y también por el lado del travestismo. Esto, digamos, en realidad es una fase muy normal que le ocurre a todos los niños y a todas las niñas, especialmente a los varones, el querer vestirse con las ropas de su madre y ponerse los zapatos de su madre y andar caminando por ahí como si fuera mamá, como una forma de entablar una especie de identificación. Ahora, cuando ya la persona crece y esto persiste, bueno, digamos, mientras no incomode a nadie y mientras la persona no se sienta desajustada respecto a colocarse unas ropas maravillosas, maquillarse y jugar por un rato a ser la señora de la casa, bueno, está perfecto. A mí me parece que allí no hay nada que objetar. Es, insisto, solamente cuando aparece el malestar, y esto lleva a problemas en lo laboral, en lo social, en lo vincular. Ahora, te hago una pregunta. Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con el ser una persona travesti en el futuro. O sea, no tiene nada que ver con el travestismo del futuro. Siendo niños, nada tiene que ver con eso, con que vayan en el futuro a ser travestis, nada que ver. Es un juego, claro, es una fase. Claro. Luego sí puede pasar que alguien quede fijado en esto y después devenga. Entonces, bueno, ya ahí estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Habrá que indagar si hay lo que el DSM-5 clasifica como disforia de género, ¿no? O sea, haber nacido un varón y de pronto descubrir que o sentirse mujer, ¿no? Y ahí ya vamos para otro campo. Para otro lado, ya vamos para otro terreno, sí. Perfecto. Luis, hablaba del tema, me hizo un poco de sentido esto del tema de la molestia, ¿sí? Y me surge la pregunta, ¿cuándo una persona va a tratar el tema de las sombras? ¿A partir de qué? ¿Cómo se da cuenta para saber que puede acercarse a tratar estas cuestiones? Mira, por lo general, en mi experiencia, es cuando los pacientes sienten que nada les viene bien y nadie les viene bien. O sea, todo les molesta, en todo ven algo. Conformismo total. Claro, en todo ven algo, en todo tienen algo que criticar y no saben por qué les está ocurriendo eso. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a abordar, como decía antes, con estos, en principio, ejercicios arte terapéuticos, y luego pasamos, sí, a algo realmente profundo para poder integrar todos esos aspectos. Pero la queja viene por el lado de todo me molesta, todo, no soporto nada y no soporto a nadie. Es bastante complicado. Es bastante pesado. Sí, claro. Bueno, chicos, yo les digo que acá Luis nos trajo su libro, Arte Terapia, así que primero lo voy a leer yo y después se los voy a pasar, me lo regaló a mí en principio, después se los voy a pasar a ustedes. Y Lore, ¿querés hacerle la última pregunta? Es la pregunta que hacemos todos los programas. Sí, gracias por el libro. O sea, no, que estamos que llegue a Córdoba. Yo te comento no sé. que soy de Córdoba. No sé. Voy a pensar. Somos un programa federal
Estamos en todos lados, e internacional, porque estamos en España también. Claro, exactamente. Bueno, para Daniel le puedo decir en primicia que el año que viene, en mayo, entre el 11 y el 30, estaré en Madrid. Voy a presentar mi segundo libro de arte terapia. Así que no sé en qué lugar estás, Daniel, pero bueno, si no estás en Madrid, te lo hago llegar a donde sea. Claro que sí. Vamos todos para allá. Te comento una cosa, Luis. Cuando supe de ti y supe que hacías arte terapia, me busqué en una amiga de Mallorca, que es mi segunda, aunque soy primera nacionalidad argentino, segunda nacionalidad de Mallorca, y encontré una amiga que te tiene a ti adorándote, posiblemente ni te conoces, que estás en el Facebook, se llama Marga Durán, y ella trabaja arte terapia, pero muy siguiendo todo tu trabajo en general. Y me llamó la atención aquello de que las casualidades son casualidades. Y ya me apunto lo del año que viene a Madrid, por supuesto. Voy mucho. Acabo de vivir después de 11 años en Madrid, estoy en Barcelona ahora, pero viajo constantemente. Bien, bueno, oye, me llevo a Barcelona, no tengo ningún problema. Claro, ya está. Es más, apunta y nos vamos todos, Dani, hacemos el programa desde allá, no hay ningún problema. Yo encantado. Bueno. Hacemos la pregunta, Lore. Sí, es una pregunta que tiene que ver con el nombre del programa, le hacemos a todos los entrevistados y queríamos saber para vos, ¿qué es tener sexo con onda, Luis? Para mí, tener sexo con onda es tener buen sexo, conversado en principio para despejar algunas cuestiones, un poco indagando, bueno, ¿para qué lado vamos? ¿Cómo podríamos potenciar este encuentro, este intercambio energético, este encuentro vital o esta celebración del eros, porque es así como yo veo el sexo, no es una celebración del eros, de la vida, es algo que nos da alegría, que genera endorfinas. Entonces, tener sexo con onda es tener un buen sexo prevaleciendo el aspecto de lo erótico, de lo vital que el sexo transmite. Buenísimo. Ay, genial. Muchísimas gracias. No, La verdad, definición. me encantó escucharte. A todos, ¿no? Creo que nos encantó escucharlo. Muy interesante. Voy a leer el libro, me voy a interiorizar mucho más en todo esto. Y ahora, ¿querés pasar tus redes, decir tus próximos talleres o lo que estés haciendo hoy? Bueno, mis redes son mi página web, donde van a encontrar todo, digamos, artículos estos que han estado hablando esta noche, pero también un cortometraje que dirigí y escribí hace un par de años que se llama El amor es ciego, sobre la historia de amor entre dos hombres, uno de ellos es no vidente. Van a encontrar, bueno, hace 16 años que hago un programa de radio, desde hace 4 años dedicado a fomentar el teatro independiente, entonces van a encontrar videos de los reportajes, videos de reportajes que me han hecho, entre los cuales espero contar con el reportaje de esta noche, que todos mis alumnos estaban expectantes a ver qué dice el profe hablando del sexo, www.luisformayano.com.ar. Si no, me encuentran como Luis Formayano siempre, mi nombre, y no es por una cuestión egoica, pero sino para que te ubiquen fácilmente, tanto en Instagram como en Facebook. Está en todos lados. Genial, Muy bien. Genial. Bueno, y nosotros vamos a decir las redes nuestras. También nos pueden escribir en Instagram, @sexondaradio, en Facebook o @ondasexradio, por mail, sexondaradio@gmail.com o WhatsApp 11 65 55 50, 92 96, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir Gracias, con Luis. una... Sí, ahí los chicos te quieren saludar. Muchas gracias, Luis. Gracias, Me encantó tenerte Germán. en el programa y ojalá podamos repetir otros viajes como ya hicimos una vez. ¿Cómo no? Claro, donde digas, cuando digas. Vos sabés que mientras se trate de viajar, la valija la tengo siempre hecha. Bueno, podemos ir todos esta vez, Inviten nomás. Bueno, nos Ya que vamos está, a ir vamos con varias. un tema musical. Sí, nos vamos con el tema de Madre Tierra de Chayanne. Así que les agradecemos a todos nuestros sexonderos que nos hayan escuchado
y nos estamos viendo o escuchando el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau. Chau, chau, chau. Brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda